Buenos días. Vamos a ver hoy los números, el tipo number de JavaScript. Los números tienen tres sintaxis o tres literales con los cuales se pueden representar sus valores, que son la sintaxis de los enteros, la sintaxis de los decimales, que son números enteros con decimales, y la sintaxis de los números con exponente, o números en coma flotante. Los enteros pueden representar este número como el mayor valor o la negación de este como el menor. Y los números en coma flotante pueden representar este como el valor mayor. Números que sean mayores de 10 elevado a 324 no pueden ser representables y por lo tanto provocarían desbordamiento. Todos los números, todos los valores estos son un único tipo, que es el tipo number, que además tiene una única representación, que es una representación en coma flotante con doble precisión. Esto hace que muchos errores de conversión de tipos que hay en los lenguajes que tienen tipos diferenciados para enteros, decimales o coma flotante se eviten aquí. Y luego tiene algún otro pequeño problemilla que ya veremos. Además tiene dos valores especiales para representar el desbordamiento, que es el infinito es desbordamiento, cuando desborda la capacidad de representación, es decir, cuando pasamos a números mayores que estos o menores que la menor capacidad de representación, pues entonces esos irían a cero, mientras que los que desbordan por encima van a infinito. Y si desbordan por encima con signo negativo, pues irían a menos infinito. Y luego tenemos un valor que representa resultados no numéricos. Cuando hacemos una operación que no se puede transformar en un número, por ejemplo, como la raíz cuadrada de un número decimal, pues entonces eso pasa a ser un no numérico, el NaN, not a number. Bueno, aquí como se ve, pues las expresiones matemáticas pues siguen más o menos la forma en que las manejamos actualmente. Aquí tengo las expresiones aritméticas, las operaciones aritméticas más habituales, que bueno, pues ya las hemos visto y se pueden entender por cualquier persona. Aquí tenemos unas expresiones decimales, sumamos 0,1 con 0,2 y esto nos debía dar 0,3. Y aquí es donde aparece uno de los problemas de manejar esta representación en coma flotante de doble precisión, que lo que hace es que debido a los errores de redondeo pues no da un resultado exactamente igual al que debía dar, porque aquí el resultado debería ser 0,3. En cambio nos da un poquito más, aquí con unos, digamos, un número casi igual pero mucho más pequeño. Aquí tenemos dos números representados en coma flotante. 3 por 10 elevado a 2 es 300 y 3 por 10 elevado a menos 2 es el 0,03. Como ya conocerán la mayoría. Y aquí tenemos dos casos de desbordamiento. Ya sabemos de matemáticas que si dividimos por 0, pues obtenemos infinito. Si dividimos un número positivo nos dará más infinito y si dividimos un número negativo, pues nos dará menos infinito. Y aquí tenemos otro desbordamiento en el cual se produce porque el exponente bueno, pues excede la capacidad de representación de coma flotante en doble precisión. Bueno, vamos a ver ahora cómo es la conversión a enteros. Porque JavaScript siempre pues, hace conversiones en las expresiones. Bueno, además de considerar las prioridades que ya vimos en el primer tema de JavaScript entre los operadores para resolver las ambigüedades, que en los operadores numéricos pues, son bastantes. La conversión es bastante sencilla. Los booleanos se transforman así: true a 1, false a 0. El string se convierte al número o valor que representa y si no a n, es decir, si es un string que es un número parseable, como por ejemplo pues el string que tiene 67, pues se transforma en 67. Si tenemos a, pues eso daría un not a number. Y en cambio, null se transforma en 0 y undefined en NaN. No sé por qué esa extraña conversión. De hecho, null y undefined, como ya he comentado otras veces, están considerados por mucha gente como redundantes. Aunque existiese uno de ellos sería suficiente. Bueno, aquí tenemos ejemplos ya de cómo se hacen estas conversiones. Aquí tenemos la conversión que he visto tantas veces de la suma de un string con un número, que pues genera un string, se hace la transformación a string. Aquí la utilización del más para transformar en número de un string. Este es un string que representa un número válido y pues se transforma en un número. Este es un string que se transforma en un número válido también, pues es una representación en coma flotante del número y pues se transforma en un número. Y entonces pues ambos nos dan el número equivalente, que es el 80, ya que estos dos strings representan el mismo número en dos formatos, con dos literales diferentes. Y aquí tenemos un string que representa
algo que no es transformable en un número, como la XX. En este caso no hay problema, se transforma aquí en este string, pero cuando tenemos aquí, digamos, intentamos convertirlo en un número, el XX nos da n a n. Y n a n compuesto con cualquier otro número nos da un valor no numérico porque no se puede generar un número a partir de un no número. Y bueno, pues como es evidente a partir de esta regla, pues 13 más true es 14 y 13 más false es 13. Los números tienen asociado, o el tipo number tiene asociado un módulo que se llama math, donde están las constantes y las funciones que soporta el lenguaje. Tenemos pues el número pi, el número e de los logaritmos neperianos, tenemos la raíz cuadrada de 2, que es otro número muy utilizado en matemáticas, y luego tenemos toda una serie de funciones. Aquí está la lista bastante completa, la función random, que genera un número aleatorio entre 0 y 1, el exponencial, esto significaría 3 elevado a 2, queda 9, esto sería la raíz cuadrada, SQRT. Math es el nombre del módulo y random es el método, que se componen con el operador punto, tal y como se componen los métodos en los objetos. Y entonces esto siempre hay que componerlo de esta forma. Aquí tenemos el mínimo, que es el 1 de estos 4 números, y aquí el máximo, esta es la función máximo, esta sería el máximo, que es 9. Aquí tenemos las funciones suelo, techo y redondeo, que en 3,2 pues el suelo es el 3, porque es el entero más próximo por abajo, el techo es el entero más próximo por arriba, y el redondeo es el entero más próximo, que sería el 3. Y luego aquí tenemos pues cómo aplicaríamos el seno de 1, que nos daría esto, y el arcoseno, que es la función inversa, que si le metemos este valor pues nos volvería a dar, digamos, el valor original. La clase number también es algo que está relacionado con el tipo number, pero no es lo mismo. La clase number es una clase de objetos que lo único que hacen es encapsular un valor numérico del tipo number como un objeto, para poderlo procesar y poder aplicar métodos sobre él. De hecho, los métodos que se aplican sobre la clase number, sobre el tipo number, se hacen transformando primero a objetos de la clase number. Entonces, esta clase pues, es una necesidad que existe en Java por la forma en que está construida, hace el lenguaje un poco incomprensible, pero en la práctica funciona de una forma sencilla y se puede aplicar como si no existiese, simplemente teniendo los valores numéricos y aplicando pues los métodos de esta clase a los valores numéricos directamente con las reglas que tenemos en esta transparencia. De los métodos que tiene, los más útiles son estos, que permiten formatear el número extrayendo un string con el formato que nosotros queremos. Tenemos toFixed n, que lo que hace es transformar un número, digamos, en un string con el número de decimales que le digamos. Es el formato de representación en coma fija que existe en algunos lenguajes. Por eso tenemos aquí la variable x igual a 1.1. Si hacemos x.toFixed con 0 decimales, nos dejaría el string que tiene 1 nada más. Mientras que si ponemos x.toFixed con 2 decimales, nos dejaría 1.10, como tenemos aquí. Nosotros podemos aplicar esto también a un valor, pero los valores, los literales, no se hacen, los métodos no se pueden aplicar a literales, a ningún tipo de literal de los que existen en JavaScript, y por eso hay que utilizar los paréntesis para evaluar evaluar ese literal y transformarlo en una expresión. Entonces, si aplicamos el toFixed a esta expresión, que solo tiene este valor numérico, pues nos sacará el 1.00, por dicho que le ponga 2 decimales, como es obvio. En cambio, si hiciésemos esta composición 1.toFixed 2, esto nos daría un error sintáctico. Como ya he dicho, a los literales no se pueden aplicar los métodos. El número pi, que es este de aquí, math.pi, le aplicamos esto y nos queda la representación con solo 4 decimales. Aquí, por ejemplo, utilizamos el segundo, que es toExponential, que lo que hace es transformarlo en un string equivalente, digamos que en formato exponencial, con el número de decimales que queramos en la mantisa. Por eso el 0,1 nos lo transforma en 1.00 por 10 elevado a menos 1. Ha puesto estos 2 decimales que le hemos dicho. Y el x pues, nos transformaría en el 1.1 por 10 elevado a 0. ToPrecision lo que hace es transformarlo en un string con una precisión de n dígitos. Es muy parecido, pero bueno, es algo diferente, pues ToPrecision solo dejaría 2 dígitos, no sería solo decimales, que es diferente. Por eso 0.1 nos lo transforma en 0.10
y el 1.1, x to precisión 2, lo transforma en 1.1. Aquí tienen más información sobre estos elementos. Y con esto acabamos este tema. Nada más, muchas gracias.